Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Momentos de Tecnología y a nuestro video final de esta segunda serie de videos sobre cómo arreglar nuestros propios tendidos de fibra óptica y cómo los conectores LC, que son los que más comúnmente se utilizan en escenarios empresariales, pequeñas empresas, implementaciones simples y continúan ganando popularidad. Justamente por eso exactamente es que estamos documentando hoy este proceso y haciéndoles saber la experiencia que tuvimos. No es una tarea sencilla ya que requiere habilidades motoras algo finas y sé que muchos pueden hacerlo casi con los ojos cerrados. Bueno, quizá los usuarios más experimentados y como siempre con la práctica nos volveremos maestros de estas tareas. Para el propósito de este video utilizaremos este conjunto de herramientas que incluyen todo lo que necesitamos para empalmar fibra en frío. Bueno, y algo más como un localizador de fallas, un medidor de potencia óptica, por cierto, muy útiles ambos. También este paquete que incluye 5 conectores con 4 componentes, el terminal en sí, la tapa de contacto, la tapa o mecanismo de bloqueo y una guía de cable de fibra muy pequeña en caso de que no utilicemos la funda del cable como seguro. Estos conectores LC en particular son UPC. Puede resultarles muy interesante y muy útil comprender la diferencia entre los conectores UPC y APC. Dejaré los enlaces en la descripción para obtener una literatura que es bastante interesante a este respecto. Básicamente lo que terminaremos haciendo para que entendamos la teoría detrás de esto es cortar perfectamente la fibra, insertarla en este pequeño terminal y ponerla en contacto con una pequeña férrula cerámica que es la parte del terminal que entrará en contacto con el sensor en el módulo SFP. Al igual que con cualquier otro empalme o terminación mecánica, el procedimiento clave aquí es cómo preparar la fibra óptica que se va a reparar. A modo de pequeño repaso de nuestros videos anteriores, aquí una breve explicación. Podemos, con este conjunto de herramientas muy sencillo y económico, preparar la fibra, es decir, cortar, pelar la fibra, limpiarla y terminarla. Hagámoslo entonces. Con el pelacables de 3 pasos, primero quitaremos la cubierta de la fibra, intentando no doblar demasiado el cable ni aplicar demasiada presión. Cortamos entonces el exceso de Kevlar, que son estas pequeñas fibras, y luego avanzaremos al siguiente paso, que es quitar el recubrimiento de la fibra. Haremos esto usando el segundo paso de nuestro pelacables, que como dijimos antes, siempre podremos calibrar con este pequeño tornillo al diámetro que necesitemos. Una pequeña pausa aquí y un recordatorio también. Tengan en cuenta que las fibras multimodo y monomodo tienen el mismo diámetro interno, es decir, el núcleo más el revestimiento. El núcleo en sí es mucho más pequeño en la fibra monomodo, pero con el revestimiento ambos terminan teniendo el mismo diámetro, como podemos ver aquí bajo este microscopio. El revestimiento básicamente es un compuesto que mantiene la luz dentro del vidrio, es decir, dentro del verdadero núcleo de nuestra fibra. La fibra además cuenta con este otro revestimiento que quitamos con ese tercer paso del pelacables. Al contrario de lo que algunos piensan, este no es el revestimiento cladding, sino que en realidad es un revestimiento adicional que es el que permite que la fibra óptica se doble sin romperse, algo así como lo que hace el laminado de los vidrios. Una vez que lo retiramos, con mucha suavidad y con unas cuantas pasadas podremos proceder a limpiar lo que llamamos el núcleo de la fibra, que será el núcleo más el revestimiento primario que nunca podremos quitar de la fibra. Podremos ayudarnos en este procedimiento utilizando un localizador de fallas, que está incluido en el kit que mencionamos hace unos momentos, para que de una manera más fácil podamos saber cuándo la fibra está completamente limpia. Utilizamos un paño que no suelte pelusas con un alcohol isopropílico. En el paso final vamos a cortar la fibra, que no es más que cortarla perfectamente con el cuchillo de fibra. Todo esto necesario para darle ese corte perfecto a la fibra. Miremos por ejemplo este haz de luz que sale de la fibra, es perfecto. Si lo corto por ejemplo con unas tijeras o lo rompo, ese patrón se alterará. Esto es lo que sucede cuando la fibra por ejemplo se rompe. Es necesario cortar de nuevo con nuestro cortador de fibra y volver a unir utilizando el accesorio adecuado. Y viene entonces la parte que consideramos un poquito más difícil, ya que estos conectores mecánicos venían, por ejemplo, sin ninguna instrucción. Después de desperdiciar algunos de estos terminales, romper la fibra y dejar pedazos en el interior y dejarlos inutilizables, descubrí que debía ser la longitud adecuada de la fibra la que debía ajustar, cerca de 13 milímetros. Aquí, una vez más, un localizador de fallas es muy útil, pero es muy importante también tener en cuenta que no se debe utilizar un localizador de fallas demasiado potente
y esto se debe a que pueden derretir fácilmente cualquier cosa plástica que coloquemos cerca de la fibra y pueda contaminar el extremo de la misma. Utilizando el localizador de fallas, podremos ayudarnos a ver cómo una vez dentro del conector y correctamente alineado, la luz entra perfectamente a través de él y además notaremos un patrón perfecto sobre nuestra mesa. También la intensidad, por ejemplo, aquí no se consigue adecuadamente. Una vez hecho esto, podremos colocar la cubierta de fibra donde funcionará la tapa de bloqueo, manteniendo la fibra en su lugar. Y eso será todo. Habremos terminado. No fue una tarea fácil, la primera vez que lo hagamos podremos desperdiciar varias de estas unidades hasta que encontremos la longitud perfecta de la fibra y cuánta fibra se debe pelar. Puede ser un error costoso, en nuestro caso fue necesario ordenar algunas otras unidades para poder hacer esta actividad didáctica a través de este video. Bueno, como siempre, necesitaremos invertir algo de dinero para nuestra propia formación. Luego pudimos, a través del medidor de potencia de fibra óptica, medir cuánta pérdida de señal se había agregado a nuestro sistema. En este caso terminamos teniendo una pérdida de señal agregada de 3 decibeles, lo cual es demasiado considerando que debería haber leído más o menos 1. Sin embargo, para mi recorrido de 25 metros, la conexión de 10 gigabit por segundo no se ve afectada, es fibra multimodo OM3 y no se notó. Tendidos de cable mucho más largos no lo habría aceptado. Creo que en este caso particular se dejó un pequeño espacio dentro del conector, que para fortuna nuestra no terminó siendo muy alto. Podríamos simplemente repetir el proceso. Ok amigos, muchas gracias por ver este video, realmente espero que haya sido tan informativo como estaba previsto, pero lo más importante que esperamos es que haya sido de gran ayuda animándolos no solamente a aprender, sino también a tomar acción en su infraestructura de fibra, aprendiendo y practicando. No olviden que su amable suscripción y un me gusta a este video son un apoyo fantástico a nuestro trabajo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.